Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles 4 de febrero y estamos en directo a través de la pantalla de Televisión Canaria. Advertencia a las comunidades autónomas que se niegan a acoger a menores migrantes no acompañados. Fernando Clavijo avisa con recurrir a la Fiscalía por incumplimiento de la ley. Lo ha dicho a la salida de su reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Nosotros vamos a cumplir la ley sí o sí, a 18 de marzo. Son niños, son niñas, hay que escucharlos. En algunas circunstancias hay arraigo, con lo cual se quedan en Canarias. Pero si las comunidades autónomas siguen sin colaborar, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley. No nos va a temblar la mano en este sentido, y si tenemos que activar a la Fiscalía, pues activaremos a la Fiscalía. Porque evidentemente el modelo de solidaridad fracasó, por eso se modificó la ley, ¿no? De lo que se trata es que, más allá de las cifras, estos niños y niñas se les dé un trato digno, que ya para cifras las del paro, que también tienen rostro, nombres y apellidos. Son 113 personas las que en enero pasan a estar desempleadas con respecto al mes de diciembre, pero si nos fijamos en el cómputo total de desempleo en las islas, actualmente son unas 146.400 personas las que soporta la lista del paro, que viene a ser el tercer menor registro de paro desde enero de 2008. Isabel León es la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias. Los datos están siendo positivos, la valoración está siendo positiva, pero eso no quita que no debamos dejar de trabajar y apostar, sobre todo por las personas que están desempleadas en Canarias en este momento. La apuesta principal es la formación en todas las diferentes edades. Y aunque aún debe pasar por el Congreso, todo apunta a que los cerca de 10 millones de pensionistas de este país no verán mermada su nómina de febrero y podrán percibir la misma cantidad cobrada en enero, con esa revalorización del 2,7%. El Gobierno recula y aprueba un decreto único para las pensiones. Elma Saiz es la ministra portavoz. La aprobación de un nuevo Real Decreto que recoge la revalorización de las pensiones para 2026. La subida ya fue efectiva en el mes de enero para los casi 13 millones de pensiones y prestaciones del sistema público. Lo que hacemos es aprobar de nuevo esta revalorización para que sea efectiva durante todo el año. Anuncio importante del Consejo de Ministros, que ya prepara el orden del día de la reunión del próximo martes. Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. En cuarto lugar, España va a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de menos de 16 años. Las plataformas tendrán que implantar medidas de control de edad efectivas, barreras reales que funcionen. Actualmente nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos. Bueno, una medida que ha desatado la ira del propietario de X, de Elon Musk, que se ha expresado en su plataforma de un modo que no quisiéramos para nuestros hijos. Así continuamos en esta mañana de miércoles 4 de febrero, aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria. Le estaremos acompañando hasta las 11 de la mañana con muchísimo contenido por delante. Hablaremos mucho de infancia, también de carnaval en la parte final de nuestro programa con nuestros compañeros María Moragas y Alexis Hernández, y todo esto con un teléfono abierto para todos ustedes, que ya está en marcha, el 628 51 51 51. En la coordinación me acompaña Eva García, en producción Elena Barrios, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es miércoles 4 de febrero y así continúa de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este miércoles trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Sube el paro registrado en Canarias en 113 personas. Esto es un 0,08%, si bien en términos interanuales el indicador refleja un descenso del 6,4%, lo que suponen 10.117 personas desempleadas menos. La cifra está dentro de lo esperado para el presidente de la SEO en Tenerife, Pedro Alfonso, quien ha advertido de que la falta de inversión pública y de proyectos de colaboración público-privada dificulta la creación de empleo. Desde los sindicatos, el secretario de UGT en las islas, Manuel Navarro, ha reclamado una mayor apuesta por la formación laboral y ha puesto el foco en la regularización de personas migrantes que prevé impulsar el Gobierno. Falta de inversión pública, falta de poner en marcha expedientes públicos de inversión en colaboración público-privada
están dejando a Canarias en una situación complicada, ya que creo que el techo de la capacidad turística y el servicio y actividades económicas complementarias no va a seguir creciendo, por lo cual no vamos a tener unas buenas noticias para el empleo. Y que hay que formar para adecuarlas a las necesidades del mercado laboral, que sigue exigiendo mano de obra cualificada. Hay un mercado laboral al que incorporará también varios miles de personas inmigrantes cuando se lleve a cabo la regularización y que en principio pues pasarán a formar parte de las contrataciones. Canarias logra en 2025 otro récord histórico en llegada de turistas extranjeros tras crecer 500.000 en un año. En total, 15,7 millones de visitantes de otros países. Esto es un 3% más que los turistas extranjeros recibidos en 2024 en las islas, según los datos de Estadística de Turismo en Frontera, Frontur. Canarias suma así 29 meses consecutivos por encima del 1 millón de visitantes mensuales. José María Mañalicúa, presidente de la Patronal Turística de Gran Canaria. Un récord de impuestos para las entidades públicas, fruto de los datos turísticos, un récord de empleo en Canarias, en estos momentos nos contamos con datos del paro en torno al 12%, y por tanto vemos cómo el turismo afecta positivamente a la economía, al empleo y a la recaudación de impuestos para el Gobierno de Canarias para pagar políticas sociales, sanidad, educación, etcétera. Pedro Sánchez anuncia la prohibición de acceso a redes para los menores de 16 años. Impulsarán medidas y modificaciones legislativas para regular distintos aspectos en torno a las redes sociales, entre ellos esa prohibición para los menores de 16 años o la creación de nuevos delitos como la manipulación de los algoritmos. La ministra y portavoz del Ejecutivo es Elma Sáez. A partir de la semana que viene vamos a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables, para que la modificación de los algoritmos sea un delito penal. Siguen retrocediendo los reconocimientos de asilo en España. Según el informe Más que Cifras 2025 presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, solo el 11% de las solicitudes resueltas el pasado año obtuvieron una respuesta favorable. Son 7 puntos menos que en 2024, cuando España ya se situaba a la cola de la Unión Europea. Juan Carlos Lorenzo es el portavoz del CEAR en Canarias. No se está estudiando de una manera pormenorizada de un tipo de nacionalidades. La ley de asilo te dice claramente de que analizar el caso concreto de manera individual para analizar las necesidades o no de protección y por tanto dispensarlas, y creemos que estamos quizás automatizando en exceso ciertos procedimientos, Venezuela, Colombia, incluso Mali, y eso hace que quizás se nos estén escapando. Detectan un vertido de gasoil de origen desconocido en Puerto Calero, en Lanzarote. Una mancha de unos 80 metros de largo y 1,5 metros de ancho en las aguas de Puerto Calero, según fuentes de salvamento marítimo. Asimismo han indicado que la Salvamar Alneir se desplazó a la zona y que no ha detectado que el vertido haya salido de este puerto. Se trata de una mancha superficial y de apariencia irisada en la que se efectúan maniobras para su dispersión, y en la tarde-noche de ayer estaban siendo controladas por parte del personal del puerto. El acusado de matar a su madre en el sur de Tenerife se niega a declarar. El ciudadano de 53 años y de origen alemán, acusado de haber matado a tiros a su madre de 82 en Costa del Silencio, en el municipio de Arona, ha comparecido, lo ha hecho ante la autoridad judicial y se ha acogido a su derecho de no declarar. La autoridad ha acordado su reingreso en la unidad médico-psiquiátrica en la que permanecía desde su detención para una nueva valoración. En caso de que los médicos lo autoricen, será ingresado en prisión preventiva o preventiva provisional como supuesto autor de un delito de asesinato o de homicidio. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. Vamos ya con los deportes, día histórico en el básquet. Juanjo Toledo, buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días, sí. Baloncesto, BSL, Basketball Champions League, es histórico el día de hoy. Esperemos que también sea inolvidable por el baloncesto que nos regalen el Granca y el Canarias. Por primera vez en competición europea se van a medir nuestros dos equipos ACB. Va a ser a las 8 de la noche en el Gran Canaria Arena, frente a frente, el Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic y el La Laguna Tenerife, el Canarias de Chus Vidorreta. Partido que vamos a contar en un especial Todo Goles en Radio desde esa hora a las 8. El Granca se presenta
Celta tras caer en su último partido en Andorra, el Canarias tras superar a Baskonia en los Majuelos. Antes, a las 6 de la tarde, tenemos cuartos de final de la Copa de la Reina en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El Madrid Club de Fútbol se recibe al Costa de Tenerife, al Tenerife femenino. Desde esa hora, las 6 de la tarde, estaremos dando detalles en nuestra programación. Un partido que además se va a poder ver en directo en la aplicación Canarias Play. A las 8 también tenemos cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy Alavés en Real Sociedad y Valencia Athletic de Bilbao, en el día después de ver cómo el Barcelona de Pedri, sin Pedri lesionado, superó al Albacete de Raúl Lisoaín y Jefté Betancor. Hay balonmano también en el día de hoy, Copa de la Reina, octavos de final a las 6 de la tarde, Lanzarote Sonsamas Rocasa Gran Canaria, y a las 8 el Lanzarote San José Obrero se mide al balonmano Granollers. Y voleibol, Challenge Cup femenina, cuartos de final, choque de vuelta a las 7, Valefoglia Emalsa Gran Canaria. En la ida ganaron las italianas 0-3. Pues a las 2 te escuchamos con todo, Juanjo. A las 2 contamos más. Hasta luego. Buen día. Y vamos ya con la información meteorológica, porque nada que ver lo que vamos a tener aquí en Canarias con respecto a lo que pasa en la península, sobre todo en Andalucía. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Ambiente tranquilo aquí por lo pronto en Canarias. Sí, aquí vamos a tener una jornada tranquila con presencia de nubes de tipo medio alto que las tenemos ya en el cielo todas las islas, algunas bajas, se formarán algunas de evolución porque vamos a tener muy poquito viento y la mayor parte de la nubosidad media y alta que tenemos va a dejar pasar los rayos del sol. Hoy no esperamos precipitaciones, no tendremos que estar preocupados por el uso del paraguas porque no va a ser necesario. Las temperaturas a mediodía serán algo más cálidas que en jornadas anteriores. En la costa esperamos máximas de 20 a 24 grados, el viento flojo de componente oeste, viento moderado en las cumbres, principalmente en la isla de Tenerife, y seguimos con mal estado del mar en las costas abiertas al norte y también por el oeste de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, parte de la costa oeste de la isla de Tenerife, pero hoy la altura de las olas irá menos y tendremos olas ya esta tarde de menos de 3 metros, pero no hay que llevarse a engaños porque mañana volverá a entrar oleaje otra vez alcanzando y superando los 4 metros. ¿Y habrán avisos por oleaje, Vicky? Sí hay ya alguno para la jornada de mañana activado y bueno, en principio de nivel amarillo porque hay que pensar que esos avisos están encaminados más a la navegación aérea que al uso y disfrute de las zonas costeras, pero hay que extremar la precaución en las costas, tanto hoy, aunque la altura del oleaje es menor, como en los próximos días. Bueno, por aquí nos apuntan a algunos oyentes. Buenos días, en Arure 12 grados, buena semana también en Barlovento. A ver qué nos ponen por aquí, que pierdo el mensaje. Buenos días desde Barlovento, mucho frío además, con una luna espectacular que nos sigue mandando imágenes de luna a esta hora de la mañana. Buenos días desde Aría, con 15 grados iniciamos un nuevo día, mañana tranquila con ligera brisa. Para Vicky, ¿se podría saber los litros que han caído por el norte de Lanzarote desde las Navidades hasta ahora? Creo que se ha batido un récord. Se podrían saber, pero no en estos momentos. No tiene los datos, ¿no? Tengo que sumar todos los litros que han ido cayendo. Pues para mañana se podría mirar, ¿verdad? Sí, sin problema. Buenos días desde Tejuate, en Fuerteventura. José Díaz, hoy nos pone que el tiempo está nublado con esa imagen desde la pantalla del coche que nos marca 15 grados de temperatura. Bueno, pues lo dicho, si en Lanzarote tienen interés por lo que ha llovido, quiere decir que ha llovido mucho, Vicky. Sí que ha llovido. De hecho, bueno, yo he hecho algún resumen intermedio, principalmente de finales de diciembre y principios de enero, y simplemente hay que pensar que en diciembre ya llovió 3 veces más de lo que suele ser normal en la isla, también en la isla de Fuerteventura, y eso es lo que estamos viendo estos días con esa isla verde vista desde satélite y con hierbas, flores silvestres de un tamaño que yo no recuerdo haber visto en los últimos 25 años. Bueno, pues maravillosa, seguro esas imágenes, la hemos visto por las redes sociales y bueno, mañana te mandamos tarea, Vicky, ya ves, para mañana, para me lo apunto. Gracias, Vicky, que tengas un buen día. Igualmente. Bueno, por aquí nos apunta también algún oyente en relación a esa pregunta que formulamos hoy, que tiene que ver con lo que anunció Pedro Sánchez con respecto a la restricción a menores de 16 años a las redes sociales, la nueva ley que va a ser aprobada de control de acceso a menores a las redes. Me parece fantástico, llega tarde, pero llega. El acoso escolar sigue en las redes, como cuando los niños salen del cole, entre tantos otros problemas que se derivan del mal uso de las redes. Aplaudo esta iniciativa y buen día para todos, nos dice esta oyente a través del 628 51 51 51.
Bueno, en la sala del 112 nos informan que no hay incidencias, por lo tanto eso nos alegra, esperemos que transcurra así la mañana de tranquila, pero vamos a ver qué tal se comporta el tráfico, Eva. Estamos mirando el mapa de tráfico, de momento nos vamos a la isla de Gran Canaria, entre las vías principales, en la Gran Canaria 3, circulación lenta, pero bueno, va caminando, y en la Gran Canaria 1, sentido sur, algo de tráfico entre la Pardilla y el Calero, pero sobre todo sentido Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en ese tramo de La Garita. Un poquito más atrás, si vamos desde el sur hacia Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del Goro, sentido Las Palmas de Gran Canaria, insistimos, hay alguna incidencia, lo que provoca también que la circulación vaya lenta. Y luego en la isla de Tenerife, el punto más complicado sigue siendo la TF5, hoy desde La Matanza, el Sausalta Coronte, ahí se nota la circulación lenta, Estíbaliz, hasta llegar un poquito antes del aeropuerto Tenerife Norte, todo ello sentido Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues así se comporta el tráfico. Gracias, Eva. Llegamos a las 7:15 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y en este punto de la mañana ya vamos a saludar a Candelaria Delgado, es consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Ya se encuentra aquí con nosotros. Señora Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, contundente se ha mostrado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras su reunión ayer con Sirarreo, con la ministra de Infancia, al decir que activará la Fiscalía si las comunidades autónomas pues se niegan a acoger menores inmigrantes, consejera. Bueno, es ratificar ya lo que hemos venido diciendo todos estos meses, ¿no? Que hemos tenido muchas problemáticas, que además pedía yo incluso ahí más atrás la intervención del ministro Ángel Víctor Torres en esta relación que tiene con el área de todas las comunidades autónomas, ¿no? El hecho de ver qué es lo que está pasando para que esas comunidades autónomas no sigan poniendo dificultades para trasladar a esos menores, bien porque no tenían plazas, bien porque el Estado no les había pasado el dinero para la creación y el mantenimiento de esos menores conforme a la financiación del Real Decreto Ley, que se habían puesto unos 100 millones de euros, no sé si se acuerdan. Entonces, claro, se acercan las fechas y es evidente que nosotros tenemos que tener ese traslado, ¿no? Hemos tenido que ir acompañando al Estado a los diferentes recursos que han puesto las comunidades autónomas a este proceso en el Supremo. Claro, cuando usted dice se acerca la fecha, es esa fecha el 18 de marzo, cuando se cumple un año de esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Y en medio de todo esto, en este transcurso del año, no solo tenemos esa reforma del artículo 35, sino que ha pasado esa orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo de los menores solicitantes de asilo y, aparte de eso, esa declaración de contingencia migratoria. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, es verdad que con el Ministerio de Inclusión ya no nos queda sino pequeños traslados que se tenían que realizar, e incluso en la apertura de algún centro en Canarias para aquellos menores solicitantes de asilo que han demostrado su arraigo en Canarias y que tienen que quedarse en Canarias, y por otro lado la contingencia migratoria. Es verdad que se tardó mucho desde que se aprobó en marzo el Real Decreto Ley, ese cambio legislativo, hasta que se hizo la contingencia migratoria, que fue el 29 de agosto. Es verdad que son meses que hemos perdido, ¿no? Pero aquí hay que poner de la mano todos, las subdelegaciones, el Gobierno de Canarias con ese traslado de los expedientes, las subdelegaciones agilizando todos esos procesos y las comunidades autónomas poniendo esas plazas en vigor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que ir exigiendo ya. Claro, y consejera, cuando una comunidad autónoma dice que no, ¿qué pasa? Porque claro, a este menor se le asigna una comunidad autónoma, se le avisa a la comunidad autónoma que este menor va a ir allí, la comunidad autónoma dice que no, ¿qué pasa con ese menor? ¿Se le cambia el destino? ¿Qué pasa? No, nosotros ponemos en conocimiento tanto del Estado como de la propia Fiscalía de Canarias esa negativa y además los argumentos que dan. Es verdad que algunas comunidades autónomas lo que te dicen, oye, estoy abriendo esas plazas, déjame un par de semanas más. Oye, pues eso es lógico. Hay flexibilidad por ese lado, ¿no? Claro, es lógico y normal, ¿no? Porque claro, lo que nosotros le decíamos el otro día, más atrás, a la delegación del gobierno, que nosotros decíamos que estábamos, lo decía el ministro, que estábamos ralentizando los traslados, es que vamos a ver, nosotros, por mucho que hay un traslado a X comunidad, nosotros no podemos llegar, comprar los pasajes y mandar a ese niño a esa comunidad autónoma, que lo dejamos después en el aeropuerto.
tenemos que tener ese diálogo con esa comunidad. ¿Con quién va acompañado ese menor, consejera? Con el personal del centro que tiene la tutela, la guarda de ese menor. Ellos van acompañándolo a ese menor, ¿no? Y claro, incluso nosotros en un momento dado, ¿se acuerdan que inicialmente cuando estábamos hablando de ese Real Decreto que establecía la contingencia migratoria y cómo se tenía que hacer el proceso de esos traslados, se acuerda que nosotros incluso pedíamos la posibilidad del auxilio de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esa comunidad autónoma, si esa comunidad autónoma se negaba, ¿no? ¿Y han tenido que intervenir? No, porque eso no se puso. Eso no se puso. Entonces, claro, pues ahí tenemos que estar a la buena fe y a la buena voluntad de esas comunidades autónomas. Por eso decíamos nosotros que ahí tenía que intervenir mucho más el Estado para que presionara a esas comunidades autónomas. Y claro, después la otra cuestión que nos decían las comunidades autónomas es que se fijó no sé si se acuerdan que cuando se defendió la ley la convalidación de la ley en el Congreso de los Diputados, se habló de una ficha financiera de 100 millones de euros para este apartado de la contingencia migratoria. Lo que nos decían las comunidades autónomas es que ese dinero por parte del Estado no se les había trasladado. ¿Y les consta que se ha trasladado ahí ese dinero? A nosotros no nos consta, entre otras cosas, porque parte de esos 100 millones venían para Canarias. Y tampoco ha llegado. Nosotros nos han llegado 100 millones, pero de los que tenemos en el presupuesto establecido de 50 millones cada año, que lo que hicieron fue darnos a finales de año los 50 millones del 2025 y los 50 millones del 2026 como un pago anticipado. Eso es lo único que nos ha venido a Canarias. Y después lo que se ha acordado del reparto. ¿Se acuerdan que el Ministerio de Infancia tenía para la atención a los menores migrantes en las islas en los territorios de llegada 35 millones de euros que se repartieron en varias conferencias sectoriales y que se repartieron entre Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias? Eso también nos ha llegado. Pero eso no son los 100 millones del Real Decreto Ley. Y eso es lo que dicen las comunidades autónomas, y nosotros también lo decimos, que no nos ha llegado. ¿Y qué comunidades autónomas son más reacias a la acogida de menores migrantes, consejera? Mira, una de las comunidades autónomas que además hemos tenido que ir al Supremo para revalidar que ese reparto sí se tenía que hacer, pues ha sido Madrid, pero bueno, todas las comunidades autónomas pues tienen problemas a la hora de decir que no han creado esas plazas o no tienen esas plazas, que lo que estableció el 29 de agosto de contingencia migratoria el Estado no es real y que ellos no tienen esas plazas creadas en esa comunidad autónoma. Es verdad que esta comunidad autónoma cuenta con un mecanismo que es la emergencia migratoria, que nos permite crear con más facilidad esos recursos. Después del 29 de agosto, que se determinó la capacidad que tenía que tener cada comunidad autónoma y que esas plazas las tienen que crear ellos sí o sí, es verdad que un procedimiento administrativo para crear esos recursos puede tardar de 6 a 8 meses. Y es la fecha que estamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por ese lado hemos sido un poquito flexibles, pero es verdad que nosotros, donde no hemos sido flexibles en las nuevas llegadas. Esos niños, toda resolución que nos llega, resolución que nosotros le decimos a la comunidad autónoma, esto es una emergencia y esto tienes que ponerlos donde tienes que ponerlos. Y han respondido bien. Sí, por ese lado, sí. Uh-huh. Y consejera, hablando de datos, a día de hoy, ¿cuántos menores ahora mismo, migrantes no acompañados, están bajo la tutela del Gobierno de Canarias? Mira, para ir por partes. Sí, claro. Aquí tenemos que hacer una salvedad. Son 4.300 menores, pero es verdad que los casi 500 menores bueno, 600, casi 700 menores que están en centros del Estado, unos 450 me parece que son ya trasladados a otras comunidades autónomas y el resto aquí en Canarias, siguen estando bajo la tutela de este Gobierno de Canarias. ¿Vale? ¿Y son los que les corresponden al Estado, los de solicitantes de asilo? Efectivamente, porque eso
todavía tiene que dilucidar. Ahora es una cuestión que hemos preguntado al Supremo, si una vez que se han trasladado a otra comunidad autónoma hay que hacer el traslado de la tutela hacia esas comunidades autónomas. En eso estamos pendientes del Estado. Entonces, esos menores, algunos siguen en Canarias y otros están ya en territorio peninsular, pero eso no están bajo la guarda de esta comunidad autónoma, ¿no? Pero sí bajo la tutela de esta comunidad autónoma. Entonces nosotros tenemos que seguir velando por esos menores, pues vamos a tener que estamos haciendo una colaboración, pidiéndole colaboración a las comunidades autónomas para que vayan y revisen que esos menores están bien. Nosotros también hemos puesto dispositivos de personal de la consejería para poder irnos a esas comunidades autónomas y verificar que esos menores en esos centros donde han sido trasladados por el Estado están bien atendidos. Bueno, nuestro deber de tutela, ¿no? Pero bueno, esos sí han sido trasladados fuera ya de Canarias. Y luego, los menores en contingencia migratoria, a día de hoy, ¿cuántos podrían haber? De salir de forma... Nosotros hemos trasladado, si no te miento, como unos 236 menores, si no me equivoco. Desde que entrará en vigor en agosto, ¿no? de 2025. Sí, la contingencia migratoria. Estamos creo que alrededor de unos 50 se van a trasladar en las próximas fechas, y nosotros pues lo que sí estamos pendientes de esos 735 expedientes que hemos mandado a las subdelegaciones, pues que se hagan las resoluciones de traslado, ¿no? Bueno, está claro que el flujo de cayucos, de pateras ha bajado en estos últimos meses, consejera, y eso también como ha repercutido en el caso de que también están saliendo los menores de las islas, en que el número de centros también se vayan reduciendo. ¿De cuántos centros podremos estar hablando ahora? No, nosotros hemos reducido aquellos centros que, bueno, pues ya teníamos, no estaban del todo bien, o no eran el uso adecuado para un centro que se abrió en la emergencia, y eso es los centros que hemos ido cerrando para también cumplir con las cuestiones que nos había emplazado la propia Fiscalía, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos ido cerrando centros y, bueno, tendiendo a esos centros más pequeños y más adecuados para atender a menores, ¿no? Eso es lo que hemos ido reduciendo, pero es verdad que tampoco hemos podido reducir mucho porque, bueno, las salidas que hemos tenido son más bien todas las correspondientes al Estado, y también lo que hemos dejado es algunas plazas sin cerrar, pero sin cubrir, precisamente por si vuelve otra contingencia, otra llegada de cayugos, que nadie nos garantiza que no vayan a llegar. Y con está lo cual demostrado que va a ser la puerta de entrada habitual esta ruta atlántica, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, siempre vamos a tener que estar preparados para eso, ¿no? Y consejera, no solo son los menores migrantes no acompañados los que están bajo tutela del Gobierno de Canarias, sino también los propios menores de esta comunidad autónoma. El otro día nos llamaba mucho la atención en ese informe anual de personas desaparecidas publicada en 2025 por el Ministerio de Interior, que recoge que en 2024 se interpusieron en Canarias 3.767 denuncias por menores desaparecidos. Hablan de menores desaparecidos que se desaparecen de los centros tutelados. ¿Qué está pasando, consejera? No, vamos a ver, no. Los 3.700... No, todos no, pero... Son todos no son todos de esta comunidad autónoma. Es verdad que nosotros, pues a veces hay menores tutelados, es decir, en general canarios y no canarios, que pues salen de se encuentra una cosa, esos menores no están retenidos, no son como los menores con medidas judiciales que tenemos en Valle Tavares o en Montañeta, que esos sí están privados y medidas judiciales. Exactamente, esos están privados de libertad, y el resto de menores están como en cualquier casa. Y es verdad pues que algunos menores pues llegan un día, salen del centro y no regresan, y a lo mejor regresan a los 2 o 3 días. Esa denuncia queda ahí porque hasta que no se cierre la investigación
esa denuncia por desaparición queda. Nosotros, evidentemente, cuando son menores tutelados por el Gobierno de Canarias, los que están bajo la tutela directa y la guarda directa de este Gobierno de Canarias, pues vamos a Fiscalía y presentamos las denuncias. Los que no están bajo la guarda directa, que son bajo la guarda de los cabildos insulares, son los cabildos insulares los que presentan esa denuncia en Fiscalía. Si aparecen los niños, volvemos y presentamos el documento de que han regresado, o sea, vamos a la propia Policía Nacional y presentamos ese documento de que han regresado al centro, y bueno, efectivamente no son tantos los desaparecidos, digamos, que nunca más han vuelto a aparecer, no, las cifras son muchísimo más pequeñas. En algún caso de los menores extranjeros que sabemos que puede haber algún indicio de algún delito, también se pone en conocimiento para que se investigue, ¿no? Bueno, y de hecho, claro, las pero uno se investigaciones... pregunta, ¿dónde van? ¿Qué hacen estos chicos y chicas? Lo digo también por todo lo que rodea a su alrededor, consejera, lo digo porque en su momento también saltó a la luz esa operación Incubo que nos preocupó muchísimo, que tenía que ver con esa red de explotación sexual de menores tuteladas, ¿no? Muchos de estos menores, sobre todo los menores nacionales, pues lo que hacen es volver a la familia de la que fueron retirados. Bueno, pues es donde primero también vamos a buscarlos, ¿no? Evidentemente también con la Policía Nacional se pone en conocimiento los domicilios donde pueden estar los familiares y que pueden llegar. Muchos también, pues la Policía Nacional detecta pues que están con amigos o que han sido encontrados con amigos y familiares. Bueno, es una realidad y también eso se produce mucho también en jóvenes canarios, y digo jóvenes porque normalmente son edades en adolescencia, que salen de sus casas y a las 2 o 3 días aparecen, ¿no? Es una realidad. Nosotros lo que la Policía Canaria, la Policía Autonómica, la Policía Nacional y la Guardia Civil siempre tienen muy presentes todos esos menores para localizarlos, sobre todo también en lo que usted decía, ¿no? En que no estén en una red de tratas, en una red de extorsión y que si se localizan en esos ámbitos, pues se procede a la investigación y a la denuncia posterior y con todo lo que conlleva ese aspecto judicial, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que nosotros el otro día realizábamos una jornada con la Policía Nacional, con la unidad especializada en desaparecidos, y seguimos formando a todas las personas que trabajan con menores de los centros de medidas tutelares, de los centros de tutela, para que también ellos puedan, ante cualquier indicio, detectar esos indicios de posibles cuestiones de trata o posibles cuestiones de tal, pero sobre todo cómo hacer con estos desaparecidos. Y le quería preguntar, consejera, también por la medida que anunció ayer Pedro Sánchez, que tiene que ver con los menores y sobre todo con que aumentará también el control de las plataformas digitales para sancionar a aquellas que no eliminen contenidos que inciten al odio, incluso que manipulen sus algoritmos, y sobre todo eso, prohibir el acceso a redes sociales de menores de 16 años. Bueno, yo creo que son medidas que deben tener un amplio consenso para establecerlas. Son medidas, nosotros por ejemplo en el Consejo Escolar de Canarias pues se aprobó pues el tema de la prohibición en los centros escolares. Yo creo que son medidas que deben tener un amplio consenso. Son medidas que hay que mirar cómo ponerlas en marcha, cómo hacerla tal, y sobre todo ese análisis de contenido y esa cuestión de ver todos los contenidos a que puedan tener acceso esos menores, pues yo creo que son leyes que son importantes, pero que tienen que nacer de la base de un consenso. Y yo creo que ahí es importante que todas las comunidades autónomas y el Estado nos sentemos y valoremos todas las acciones que hay que hacer, qué medidas hay que poner en esa ley, cómo y sobre todo la aplicación de esa ley, todas esas medidas. Yo creo que es importante no hacer anuncios grandes, sino decir, oye, vamos a trabajar para
esto, que es un tema que nosotros hemos venido poniendo sobre la mesa en todas las conferencias sectoriales de infancia y familia, que no solo nos centramos en el tema de los menores migrantes, porque no es así. La conferencia de infancia y familia es para tratar todos los temas de infancia. Bueno, lo hemos venido diciendo todas las comunidades autónomas. Tenemos que regular esto, tenemos que ver estas provisiones, cómo las hacemos, y tenemos que tener toda esa maquinaria puesta al servicio de esa prevención de todo lo que está pasando con las redes sociales, que son mal usadas, muy peligrosas. Consejera, también le quiero preguntar por discapacidad, porque se van dando pasitos. De hecho, estamos viendo cómo Lanzarote y La Graciosa se han convertido en las primeras islas sin lista de espera en el reconocimiento de la discapacidad. Sí, bueno, ayer lo anunciábamos además con todas las entidades presentes, porque si algo tenemos claro desde el Gobierno de Canarias es que tenemos que realizar un trabajo muy coordinado con todas las entidades que trabajan en la discapacidad, que trabajan en la dependencia, y ver que por dónde tenemos que ir. Y Lanzarote y La Graciosa son dos referentes claros, porque ahí hemos aprovechado ese decreto ley que nos permitía esos convenios con los cabildos insulares para realizar ese convenio con el Cabildo Insular de Lanzarote y La Graciosa, y que nos llevó de tener solo un equipo de valoración en la isla a tener 4 equipos. Eso ha dado como resultado el que podamos reducir esa lista de espera y estar ya en los números que dice la ley. Es decir, estamos tardando menos de 6 meses. ¿Y cuál ha sido la clave para reducir la lista de espera? ¿Qué se está haciendo nuevo, consejera? Recuérdalo porque lo ha dicho en otras ocasiones, para ayudar a que esa lista de espera se reduzca. Bueno, aquí hay dos frentes. Uno es el tema de personal y poner más equipos. Acuérdense que ya hemos puesto en la isla de Gran Canaria 2 equipos itinerantes, en la isla de Tenerife 3 equipos itinerantes, que nos va a permitir el que esas personas con discapacidad no tengan que desplazarse a Santa Cruz de Tenerife o a Las Palmas de Gran Canaria a realizar esa valoración, sino que va a estar más cercano a su entorno, más accesible a su entorno. Y por otro lado, todo el tema de ese decreto ley que aprobamos y que ha simplificado y está simplificando los trámites. Eso nos permite, mira, hoy empezaba en Lanzarote a funcionar, en La Graciosa, a funcionar el sistema. Las personas en Lanzarote y La Graciosa, igual que en otras islas ya, no tienen que ir a solicitar el informe médico al Servicio Canario. Hay discapacidades que son evidentes, consejera. Sí. Entiendo. Son las que pusimos en el anexo 2 de ese decreto, que venía a decir, oye, esta discapacidad, esta enfermedad invalidante, se tiene una discapacidad, y eso es lo que hemos puesto y hemos con eso acelerado. Pero el hecho de que los profesionales sanitarios del área de discapacidad puedan acceder al historial médico del Servicio Canario de Salud, eso significa ahorrar muchísimos meses tanto al ciudadano como a la administración pública en obtener esos informes. Claro, y hablamos de ciudadanos que están a la espera de cobrar una pensión, efectivamente, claro, de distintos servicios que pueden estar al alcance de una persona con discapacidad que no tenga ese reconocimiento no puede acceder, consejera. Efectivamente. Y además el hecho de, por ejemplo, por ejemplo, con los menores de edad, con todo el tema de las ayudas de estudio, las becas NEAE, esas becas, si no tienes ese grado de discapacidad, no podías acceder. El hecho de nosotros ampliar los casos de preferente atención de 6 a 18 años nos ha permitido que toda esa ratio de menores que necesitan esa discapacidad para acceder a que su formación sea todavía mejor, pues ya lo van a tener. Pues Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. Gracias como siempre por estar aquí con nosotros en la Radio Canaria. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Hasta una próxima ocasión. 7:38 de la mañana. Vamos a continuar hablando precisamente de infancia, porque ya nos escucha Raúl Pérez Correa, que es secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno del Estado. Señor Pérez Correa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿ve razonable que el presidente de Canarias acuda a la Fiscalía ante la escasa colaboración de determinadas comunidades autónomas a la hora de asumir esa acogida de los menores migrantes no acompañados? Bueno, no solo lo veo razonable, sino que a lo largo de estos meses de implementación del Real Decreto Ley, cuando hemos tenido algún problema con alguna comunidad, nosotros mismos hemos recomendado siempre
pues acudir a Fiscalía como elemento garante del derecho del menor y como elemento, además, garante de que se cumpla una legislación en materia de protección a la infancia, ¿no? Creemos que tiene que ser así. Afortunadamente hemos sido ya capaces de trasladar más de 1.000 menores en el conjunto de los territorios y no hemos tenido que llegar, salvo casos muy concretos, a esa medida, pero desde luego la ordenación y el ordenamiento jurídico de este país dice que los menores en situación de desamparo, que realmente es esta situación, pues tienen que ser acogidos por los sistemas de protección y que cualquier negativa por parte en este caso, de cargos políticos o de funcionarios públicos, pues tiene que ser puesto en comunicación de Fiscalía, y la propia Fiscalía General del Estado ha informado así a las Fiscalías de Menores de los territorios para que esto sea un cumplimiento exacto de un Real Decreto Ley que nos vincula a todos. Y a poco más de un mes para cumplirse un año de esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, señor Pérez Correa, ¿se esperaba que a día de hoy el nivel de cumplimiento fuera mayor o se esperaba mayor colaboración por parte de las comunidades autónomas? A ver, nosotros creemos que estamos ante un hito administrativo y una complejidad. Creo que la sociedad canaria conoce realmente, mejor que seguramente en otros lugares, cuál es esta realidad, ¿no? Estamos hablando de varios ministerios, estamos hablando de Policía Nacional, Guardia Civil, estamos hablando de las fiscalías, estamos hablando de comunidades autónomas, las delegaciones de gobierno, es decir, muchas administraciones poniendo en marcha un procedimiento que no había existido hasta ahora, o por lo menos no en estos términos, ¿no? Es cierto que hubo unos traslados voluntarios, pero estábamos hablando de una modificación del artículo 35, y es para mí muy sintomático que hayamos podido establecer en muy poco tiempo pues un procedimiento que ya funciona de manera muy holgada, ¿no? El grado de cumplimiento, pues es que para nosotros hay una paradoja que sistemáticamente decimos. Ayer nuestra ministra se lo pudo decir directamente al presidente canario, ¿no? El mismo mecanismo, el mismo Real Decreto Ley ha permitido pues que Ceuta traslade al 80% de los menores que ya tienen una resolución firmada. Bueno, este mismo mecanismo, pues en Canarias tendríamos que dar, y yo no creo que sea una cuestión de culpabilidad, ¿no? Pero tendremos que dar una repensada a cómo están funcionando el sistema de protección en cuanto a la capacidad de responder muy rápido a este reto, ¿no? Canarias ahora mismo, de las casi 500 resoluciones de traslado, solo ha trasladado, por los datos que tenemos, más de 127 menores con los que se trasladan en estos días. Es decir, el 30% de esas resoluciones de traslado ya finalizadas. Y Ceuta, por ejemplo, llega casi al 80%. ¿Qué ha cambiado? Y creo que es el mecanismo que tenemos que aprender, y creo que acertadamente el gobierno canario lo está haciendo, pues que independientemente de la situación de masificación o independientemente de cómo está nuestro sistema de protección desaturado, los menores tienen que tener la documentación completa, tenemos que tener un mecanismo de que nuestro sistema de protección sea capaz de garantizar lo que es el mínimo del expediente, la entrevista al menor, un informe de arraigo, incluso las pruebas de determinación de edad, ¿no? Que las estamos haciendo en este caso muy aceleradamente, muchas veces por una resolución motivada de Fiscalía, pero por ejemplo en Ceuta se decidió que todos los menores salieran con esa prueba de determinación de edad. Yo creo que hemos aprendido todas las administraciones, las delegaciones de gobierno, creo que hemos aprendido a todos que como ya tenemos un mecanismo legal, lo que tenemos es que tener suficientes recursos que nos permitan ser muy ágiles, ¿no? Yo escuchaba ayer al gobierno canario reclamando que hay más de 800 expedientes iniciados. Es cierto que la mayor parte de ellos han sido remitidos en estas semanas, 500 en el último mes, pero a mí lo que me preocupa es que los que ya están terminados, es decir, los expedientes que ya hemos terminado las gestiones, todas las administraciones, que Fiscalía ha dicho que se trasladen, que realmente no lo podemos hacer. Y aquí es donde yo creo que hay que poner el foco en algo que acertadamente decía ayer el presidente Clavijo. Hay muchas dificultades, no todas las comunidades, y no tiene nada que ver con los colores políticos. Hay comunidades gobernadas por el Partido Popular que están acogiendo a los menores sin ningún problema. Hay otras que están poniendo más trabas, muchas veces administrativas, o presentando recursos, y creo que eso no es bueno para nadie, porque el mecanismo está funcionando, la integración de estos menores está siendo ejemplar, muchos de ellos ya están en ciclos formativos, en procesos de capacitación laboral, y todo el ruido que se ha hecho en el último año era absolutamente innecesario. ¿Y qué le dice a estas comunidades autónomas, algunas que alegan que le faltan plazas, que no tienen recursos, y cuando Canarias ha tenido prácticamente que improvisarlo? Yo siempre le digo exactamente lo mismo.
Si quiere saber esa comunidad lo que es no tener recursos, lo que es no tener espacio, lo que es no tener capacidad incluso de tener habilitado un espacio, que llame a las direcciones de infancia de Canarias, de Ceuta y Melilla, y le cuentan lo que es una dificultad, ¿no? En el caso de Canarias con una insularidad, o el caso de Ceuta y Melilla apenas con 19 kilómetros cuadrados, ¿no? Yo creo que es una posición muy egoísta. Estamos hablando de un sistema de protección a la infancia infrafinanciado, desde el Ministerio lo vamos a seguir diciendo. Durante estos años el Gobierno ha transferido cada vez más recursos para cubrir los servicios sociales a las comunidades autónomas, se ha aumentado recursos en dependencia, se ha aumentado recursos en discapacidad, pero si vemos el agregado no se ha hecho un esfuerzo muchas veces importante en el sistema de protección, pensando además que nuestro sistema de protección tiene que ser mucho más garantista, que tiene muchas dificultades porque no estaba pensado efectivamente para la llegada de menores migrantes no acompañados. Pero todas estas dificultades que dicen las comunidades, yo siempre digo, ¿cómo ha podido Canarias en algunos momentos generar de la nada más de 1.000 plazas? El caso de Ceuta, cuando hubo la situación de contingencia migratoria con saltos masivos en la valla, ¿cómo fue capaz de acoger a esos menores? Más de 600 menores en 2 noches. Es decir, creo que no estamos dimensionando lo que significa es que no puedo generar plazas. Sí se pueden generar plazas, hace falta voluntad y hace falta incrementar los recursos en las comunidades, que siguen estando por debajo del 1% del presupuesto autonómico de las comunidades. Yo he visto comunidades protestar por lo que le costaba su sistema de protección y ir a ver sus presupuestos autonómicos y apenas ser el 0,6% de su presupuesto, es decir, incluso por debajo del presupuesto que algunas comunidades han consignado a cooperación internacional. En ese sentido, yo creo que es una posición muy egoísta decirle eso a comunidades como Canarias, a ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, que han tenido que hacer un esfuerzo muy notable en sus recursos y en cambio en el resto de las comunidades no han tenido estos flujos migratorios y por lo tanto no han tenido que hacer este esfuerzo. Bueno, y también como secretario de Estado de Juventud e Infancia, también le quiero preguntar, señor Pérez Correa, si ya tocaba, ¿no?, prohibir ese acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. Bueno, no solo ya tocaba, sino como ministerio lo hemos propuesto ya prácticamente hace un año, ¿no? Ahora mismo hay una tramitación en el Congreso de los Diputados de una ley de entornos digitales y menores que ya establece eso, ¿no? Nosotros en el diálogo que hacemos con muchas familias, con docentes, ya decíamos, por ejemplo, que en este país un menor de 14 años no puede abrir una red social, porque un menor no puede ceder sus datos a un operador privado, que en este caso las redes sociales son un operador privado, ¿no? Lo que vamos a hacer en el proyecto de ley que hace un año ya remitimos al Congreso de los Diputados, que ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros, es elevar eso a los 16 años. Me parece una fórmula más inteligente que, por ejemplo, lo que ha hecho Australia. Yo creo que es bueno elevar la edad para la cesión de datos, pero no creo que sea bueno listar exclusivamente qué redes sociales no acceden los menores, porque aparecerán nuevas redes, aparecerán incluso nuevas plataformas que incluso pueden ser más peligrosas en cuanto a los contenidos violentos o accesos tempranos a la pornografía, ¿no? Yo creo que el proyecto ya de ley que se está debatiendo ha pasado la fase de enmiendas a la totalidad y se está discutiendo por parte de todos los grupos parlamentarios y que entendemos que es la base sobre la que se produce el anuncio del presidente, es decir, vamos a, en el entorno de la aprobación de la ley de entornos digitales que nuestro ministerio junto a otros hemos propuesto, pues elevar ese consentimiento de cesión de datos a los 16, creemos que es lo justo, lo hemos trabajado también con la Agencia Española de Protección de Datos y luego introducir una herramienta en la que España está siendo puntera, que es la herramienta de verificación de edad. Nuestra herramienta que hemos propuesto está siendo una de las 4 trabajadas, en este caso por la Comisión Europea, para tener mecanismos también de verificar que efectivamente es una persona adulta la que accede a determinados contenidos. España ya hace un año que está trabajando en esto, pero creo que es bueno que lo aceleremos porque creo que los retos cada vez son más importantes. X se ha convertido en una red absolutamente desproporcionada de cualquier cobertura de seguridad hacia los menores, no solo la propia red, sino lo que es su inteligencia artificial, por eso hemos ido también con una denuncia a Fiscalía, y creo que España lo que está haciendo pues es seguir en la vanguardia en estos países europeos que llevan mucho tiempo trabajando en la protección a la infancia, con una ley que esperemos que todos los grupos sean suficientemente inteligentes y maduros para aprobar una ley que creo que puede colocar a nuestro país en uno de los más garantes en cuanto a protección a la infancia. Pues Rubén Pérez Correa, secretario de Estado de Juventud e Infancia, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. 7:48. Blanca Canarias en la Radio Canaria con Moisés Rodríguez y José Antonio Felipe. Ven, te lo pasaremos bien. La Radio Canaria, si pasa, te lo contamos. Si Canarias
Canarias no recicla, Canarias hay una sola, si ya fueran tu viejita, te mandaba con la chola. Por si te quedas en blanco, tolete que no te enteras, el azul y el amarillo son también de la bandera. En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Recicla, chiquillo. En y Gobierno de Canarias, islas iguales. Si no recicla, ya. En Cristalam tenemos un objetivo: eliminar el calor de las viviendas y las empresas de Canarias con nuestras láminas solares para ventanas SM. La solución definitiva contra el sol, sin obras, sin mantenimiento. Te esperamos en exclusiva en cristalam.com. ¿Quieres que tu mensaje llegue a tus clientes? La Radio Canaria es tu mejor aliada. Somos la emisora de radio con mayor cobertura en todo el archipiélago, la voz que une todas las islas. Tu historia merece ser contada donde sucede. Llevamos nuestros micrófonos al centro de tu negocio o evento, amplificando tu voz. Nuestro alcance es regional, pero nuestro corazón es local. Conectamos con los canarios en su día a día, entendiendo sus necesidades y hablando su lenguaje. Haz que tu mensaje vuele de isla en isla. Contáctanos ahora en publicidad@canariasradio.es y descubre cómo podemos impulsar tu negocio juntos. La Radio Canaria, tu voz en cada isla, tu éxito en todo el archipiélago. El carnaval me pone feliz. Esta noche en la Radio Canaria, concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos de carnaval. Tras pasar por el Festival de San Sebastián, vamos a ir al campo a matar por nuestra afición, por nuestra familia. La lucha canaria llega a los cines. La lucha canaria no es esto. Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás. Que insultó a mi madre. La lucha, dirigida por José Alayón. 30 de enero en cines. Estés donde estés, La radio va contigo. accede a tu buscador. La Radio Canaria en directo. La Radio Canaria en directo. Conecta con Canarias. El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Siete y 51 minutos de la mañana, continuamos en directo en la sintonía de la Radio Canaria, también a través de la pantalla de Televisión Canaria, y a continuación vamos a hablar de aeropuertos y lo hacemos con Luis López Chapí, que es director del Grupo de Aeropuertos de Canarias. Señor López Chapí, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, ¿cree razonable, señor López Chapí, la solicitud del Gobierno de Canarias a participar de la gestión de sus aeropuertos? Bueno, realmente razonable, por supuesto, obviamente podemos tener puntos de vista distintos, diversos, pero bueno, yo creo que lo importante es enfocarlo de un nivel macro, es decir, de la perspectiva de interés general, pues los aeropuertos, el transporte aéreo son importantes para la economía, el turismo y sobre todo la movilidad de los ciudadanos. Está claro que esto debería ser una prioridad unánime, ¿no? Que entre todos intentáramos que los aeropuertos funcionaran también como lo han hecho y lo hacen hasta la actualidad. A día de hoy, tanto el marco constitucional, el normativo, el regulatorio y también la estructura accionarial en AENA no hacen posible transferir aeropuertos. Sí es cierto que hay espacio para avanzar en la coordinación. Ahora mismo hay una figura que son los comités de coordinación aeroportuaria que están creados para ese efecto, pero también puede haber otros sistemas que se puedan plantear y estudiar. Lo digo porque el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias recoge en su punto 4, le leo textualmente, señor López, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá participar en los términos establecidos en la legislación estatal, en las decisiones que se adopten sobre el establecimiento de tasas, precios públicos o prestaciones públicas patrimoniales que afecten a los aeropuertos de Canarias. ¿Cómo interpreta usted este artículo? Bueno, en ese sentido, este es de mi ámbito, ¿no?, de decisión y competencia, pero bueno, a día de hoy, tal y como rezan nuestros servicios jurídicos, parece que una cesión no es posible por límites técnicos, mercantiles, etcétera. Pero bueno, aún así, sí me gustaría significar que el actual modelo de AENA es
sinceramente creemos que es el adecuado, donde los aeropuertos más rentables sufragan a los menos rentables, precisamente para garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión territorial. De hecho, Canarias creo que es un clarísimo ejemplo. Ujú. El caso que cuando usted hablaba ahora de cesión, le pregunto por qué Canarias no y el País Vasco sí. Lo digo porque el Estado pretende cerrar con el País Vasco esa cesión de la gestión de los aeropuertos vascos antes incluso de Semana Santa. Por eso la pregunta, ¿por qué Canarias no y el País Vasco sí? Bueno, ahí lamento decirle que yo soy un gestor técnico y en ese sentido yo creo que excede de mi ámbito el poder, digamos, argumentar esas decisiones. Están a otro nivel, un nivel político en este caso, y obviamente pues los puntos de vista pueden ser completamente entendibles. Lo digo porque quizás también todo esto ha llegado por lo que ha suscitado en cuanto a la aplicación de tasas por parte de AENA. Lo digo porque el gobierno de Canarias ha reivindicado quizás estar o formar parte de esas decisiones porque es cierto, como ha dicho AENA, que ya tocaba subir las tasas en los aeropuertos españoles, pero quizás Canarias necesita una singularidad especial al tratarse de unas islas aisladas, ya no solo que se suban, que se pueden subir, pero quizás con una cuantía inferior. Realmente la tienen, realmente ya la tienen. De hecho, bueno, el tema del incremento de tarifas se debe a varios factores. Es decir, no solamente es por la adaptación de las infraestructuras, sino que también intervienen los gastos operativos, de mantenimiento, contextos geopolíticos como la inflación, el alza de los salarios, requerimientos que tenemos cada vez más exigentes en seguridad, en sostenibilidad, y bueno, obviamente adaptar las infraestructuras al crecimiento de tráfico más moderado que se prevé en los próximos años. Obviamente mantener los aeropuertos y adaptarlos al tráfico y que sean cada vez más seguros y más sostenibles, todo ello sin depender de los presupuestos generales del Estado, obviamente no puede hacerse rebajando las tarifas. Eso es más o menos del sentido común. Eso sí le garantizo que se tiene en cuenta la condición de Canarias y por eso, a día de hoy, ya existen bonificaciones por insularidad y además incentivos por crecimiento de tráfico, de rutas y uno especial en la isla de La Palma. Por tanto, las tarifas por pasajero en Canarias, ya solo con la cuantía establecida a día de hoy y las bonificaciones por insularidad son mínimas. Y, señor López Chapí, ¿repercute en la elección del destino por parte de nuestros potenciales turistas el hecho de que se incrementen las tasas aeroportuarias? No, en absoluto. Las tasas aeroportuarias en absoluto son un factor decisivo para los posibles visitantes que tengamos. En absoluto. De hecho, las tarifas de AENA en los aeropuertos canarios está demostrado que no está mermando la conectividad en ningún momento. Las compañías aéreas siguen apostando por nuestro destino, como puede demostrar el reciente anuncio de aumento de plazas de Iberia Express a nivel nacional, también Vinter Canarias a nivel nacional e insular, o Jet2, uno de los mayores turoperadores británicos a nivel internacional. Y mucho malestar también, señor López Chapí, a cuenta también de cobrar, de establecer esas tarifas horarias al transporte de viajeros en los parkings del aeropuerto. ¿Qué justificación tiene el hecho de que se le pase a cobrar? Sí, bueno, desde luego se tratan de plazas situadas en una ubicación privilegiada, todas las de carga y descarga de pasajeros del servicio discrecional, que son, bueno, ya lo saben, las usadas por los turistas y que están contratadas principalmente por turoperadores o establecimientos hoteleros. Y sí hemos detectado de un tiempo a esta parte un crecimiento de este tipo de tráfico. Con lo cual tenemos la necesidad de dotar a ese espacio de una mayor rotación para dar cabida a todos los operadores. Y además, por otro lado, era necesario desincentivar el uso incorrecto de esa zona. Pues sí se había detectado que había un aprovechamiento para otras labores que no eran las pertinentes y era una reclamación también histórica. Con lo cual, obviamente no se trata de una medida de afán recaudatorio, como se ha comentado, sino simplemente de ordenación. Pero tan masificados están los los aparcamientos para estas guaguas en los aeropuertos. En determinados días y horas, así es decir, esos estacionamientos están en primera línea del edificio y la función que tienen es carga o descarga de pasajeros en ese momento, con lo cual esto lo que va a hacer es regular. En cualquier caso, vamos a contar con un tiempo de cortesía para que se pueda hacer ese proceso de forma normal y tranquila.
y luego se aplicaría una tarifa económica una vez que se exceda esa hora. En cualquier caso, estamos hablando, por ejemplo, en Tenerife Sur, que el precio de la hora son 3,30 € para una guagua de 55 plazas, con lo cual son pocos céntimos por pasajero. Pero insisto, el objetivo principal es desincentivar el uso incorrecto de esas plazas y regular, dada la demanda creciente de este servicio, el uso de ese aparcamiento. Permítame que le pongamos un sonido del secretario de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, de la FED, de José Ángel Hernández, el secretario general, que nos decía esto en cuanto a su malestar por el hecho del cobro de estas tarifas. Los números que nos trasladan de Mallorca es de 6.000 euros mensuales. Entonces, también hay que tener en cuenta una cuestión. Ellos tienen la bolsa reguladora, tienen la explanada gratuita. En Canarias no la va a haber, con lo cual es probable que aquí esos costes pudieran llegar a incrementarse. No sabemos hasta cuándo, porque hemos intentado hacer cálculos de todas las maneras posibles y no somos capaces de llegar a obtener una cifra. Entonces, por prudencia, nos estamos quedando en lo que están pagando las empresas de Palma de Mallorca. Pero en Canarias no sabemos a dónde pudiera llegar. Bueno, habla de la experiencia de Mallorca. Le pido unos segundos, señor López Chapí. Vamos también a despedir a los que nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Se quedan ahora con el Buenos Días Canarias, con Pilar Rumén. Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y nosotros continuamos con el director del Grupo de Aeropuertos de Canarias. Se quejaba José Ángel Hernández, el secretario de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, de lo que le iba a suponer el costo del pago de estos parkings y sobre todo teniendo como referencia a lo que está ocurriendo en Baleares. En Baleares parece que sí se ha establecido o se ha puesto a disposición de estos transportistas un solar, un terreno para poder esperar mientras llegan los pasajeros. ¿Se contempla esto para Canarias? Bueno, nuestra estrategia a nivel de red, no solamente en Canarias, es ir implantando este sistema en aquellos aeropuertos donde la demanda